Yo soy Nahuel, lo que todos me conocen, y les voy a hablar de la floración, que es la etapa más linda de esta planta. Creo que un proceso hermoso, que el resultado es lo que todos buscamos, que es cosechar la flor del cannabis. Bueno, como dijo Lucas, la planta de cannabis es fotoperiódica, o sea, depende de ciertas horas de luz para crecer y ciertas horas de luz y oscuridad para florecer, ¿no? En la floración la planta necesita 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Si cultivamos en exterior, esas horas se simulan llegando el otoño, ¿sí? Finalizando febrero. Y si cultivamos en interior, bueno, lo que vamos a hacer es programar las luces en 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Completa la oscuridad. Pero bueno, también es importante remarcar que hay variedades que son automáticas, que no dependen del fotoperiodo y florecen a partir de la cuarta semana de vida, más o menos. ¿Cuánto tiempo dura la floración? Obviamente depende según la cepa. Si pensamos en sativa, la floración va a ser más larga, entre 8 y 11 semanas. Si tenemos una planta con tendencia índica, la floración va a ser entre 8 y 10. Pero generalmente las semillas que hoy circulan en el mercado, las que solemos plantar, son híbridos. Son cruzas de diferentes plantas madres. Entonces tienen tendencia o a índica o sativa, y estas plantas generalmente pueden florecer dentro de las 6 semanas o, bueno, ser más extensa hasta las 10 semanas. Pasamos a diapositiva. Bueno, lo más importante, siempre esto es recomendable asegurarse en la etapa vegetativa, ¿no? Si vamos a plantar, saber si vamos a usar una semilla feminizada, que vamos a saber que sembra, ¿no? Que es la flor que buscamos. Bueno, la flor macho, vamos a ver en los nudos. Gracias. Ahí, esa es la flor macho. Es una pelotita que, bueno, sería la preflor. Después de eso se va a transformar en como si fuera un racimo de bananitas que dentro tienen el polen. Eso se abre y poliniza la flor hembra. La flor hembra, como dijo Lucas, me olvido el láser, es esa, los dos pelitos blancos. Si vemos esos dos pelitos blancos en nuestra planta, sabemos que es hembra. Y esto sería la preflor, donde se va a formar el cogollo. Puede pasar que nuestra planta sea hermafrodita, por eso siempre es bueno asegurarse. Que bueno, la hermafrodita tiene ambos sexos. Vamos a conseguir un cogollo, pero no va a ser de la misma calidad que una planta hembra, porque va a tener muchas semillas. Si pasa que nos sale un macho y una hembra, al macho, dependiendo nuestro fin, o sea, para qué busquemos las flores o para qué sea nuestro cultivo, lo vamos a desechar justamente para que no polinice otras. Pero podemos usar el macho, ¿no, Adeli? ¿Dónde está? Sí, lo pones a secar, lo puedes usar para hacer cremas. O una vez que se secan, lo pueden triturar y lo pueden poner en el mate. Siempre tiene que estar seco. Se seca con el agua puro, yo voy a explicar una web, no me lo tiren, mátenlo, pero pues mío, cuando se seca, trituran lo que tiene, pueden hacer crema o yuyitos. Sí, lo mismo la flor hermafrodita. Todas esas flores tienen propiedades, tienen cannabinoides, terpenos, flavonoides, un montón de cosas que nos sirven para el aceite, para cremas, para lo que queramos. Tienen las propiedades de la planta, pero no es lo mismo que una flor hembra. Creo que no me olvido nada, podemos pasar a las condiciones básicas para la etapa de floración. Bueno, en iluminación dijimos que la planta va a florar con 12 horas de luz y 12 de oscuridad. Lo importante acá es la parte de la oscuridad. La planta va a necesitar total oscuridad
tenemos que estar atentos, no sé, si cultivamos en exterior, a las luces de la casa, las luces de la calle, eso puede influir a la parte de descanso de la planta, va a generar un estrés y bueno, los resultados, si bien va a seguir floreciendo, pero va a afectar en la calidad del resultado, ¿no?, de la cosecha. Así que ahí atentos a eso sobre todo. La temperatura, bueno, la ideal es entre 18 y 26 grados, ¿sí? Acá tenemos muchísimos más grados en verano, por eso es importante lo que decía Lucas, ¿no?, buscar que no le dé el sol directo. Los pros y los contras son los mismos. A menor temperatura o a mayor temperatura no vamos a tener los mismos resultados para la cosecha, y de hecho a mayores temperaturas los mismos cannabinoides se pueden evaporar. Y bueno, lo que buscamos son justamente los cannabinoides, que es donde conseguimos las propiedades, ¿no?, de la planta. Humedad entre el 40 y 60%. También lo ideal, eso es ir manteniéndolo día a día, viendo, teniendo en cuenta el clima, las lluvias, todo también va a depender del riego, la ventilación. Bueno, el clima es fundamental y más en nuestra zona, donde tenemos mucho calor y bueno, vamos a tener que estar siempre, no sé, presentes, por decir de alguna forma. Es bueno regarla, si tenemos una planta grande en verano, hacer riegos no solamente en tierra, sino foliares, ¿sí?, como para nutrirlas, siempre o a primera hora del día o en la noche, ¿sí?, cuando la planta descansa. Y bueno, en la etapa de floración, otra cosa importante son los nutrientes, porque es un momento donde la planta va a empezar a desarrollar una flor, el fruto, y va a demandar, por un lado, más agua y por otro lado, más alimento. En vegetación el alimento base sería el nitrógeno y en floración pasa a ser el potasio y el fósforo, ¿sí? Esto por ahí es muy puntual. En tierra, la tierra es sabia y va a crecer sola con agua y vamos a tener cogollos muy buenos. Pero si cultivamos en interior, o mismo si queremos tener mejores resultados, vienen fertilizantes específicos para la planta de cannabis. Todos estos que vemos ahí están pensados justamente para cada etapa de la planta. Y en floración también. Los nutrientes necesarios, no sé, para la primera semana, para la segunda, para la tercera. Bueno, es importante. Estas serían las condiciones ideales. Bueno, en cuanto a ventilación, por ahí que no lo dije, tiene que ver con el tema de las podas, lo que decía hoy Lucas de foliar un poco la planta, sacarle las hojas grandes, ¿sí?, para que haya ventilación entre las ramas. Ahora lo vamos a ver por ahí bueno, si pasamos a la floración por etapas, y acá les voy a explicar esto de las podas. Lo importante, ahora que vamos a ver la floración por semanas, para darnos una idea de esa duración y ir teniendo en cuenta cuándo cosechar, ¿no?, que es lo que buscamos. Lo que tenemos que tener en cuenta acá en las primeras 3 semanas es que la planta va a seguir creciendo, ¿sí?, siempre dependiendo de la variedad o de la cepa. Va a seguir creciendo justamente para darle lugar a esas flores, a esos frutos que está preparando. Bueno, esto para que tenga mayor ventilación, para que llegue mayor luz a las flores de más abajo. La planta sigue preparándose, entonces crece. Pueden llegar hasta duplicar el tamaño de la planta que dejamos en vegetación. Eso también es para estar atento, ¿no?, o cuando llega el otoño, cuando está llegando el otoño, o cuando vamos a pasar a floración. Bueno, en la primera imagen vamos a ver, acá vamos a empezar a ver los pistilos, que eran los pelitos blancos que nos indican que son hembras, estos, y se va a empezar a desarrollar esta preflor, ¿sí?, que en el transcurso de las semanas vamos a ver la aparición de más pelitos blancos, ¿sí?, se va a llenar de pistilos,
Y en la tercera semana ya vamos a tener más o menos un cogollo formado, ¿no? A tener en cuenta acá, bueno, los riegos, la planta va a necesitar más agua que vegetación. El alimento que le vamos a dar, si estamos fertilizando, a seguir las indicaciones de los fertilizantes o añadir fósforo y potasio. Potasio, té de banana, fósforo, pueden ser cenizas, ¿no? Hay muchas cosas caseras. Los que saben de huerta también es lo mismo. Y en esta tercera semana que ya vemos el cogollo más formado, puede pasar que veamos hojas amarillarse, amarronarse y caerse secas, porque la planta utiliza nutrientes móviles, que son los que almacena en sus hojas, ¿no? Desde la etapa de vegetación ellos se vienen alimentando y como ahora necesitan nutrientes específicos para formar el fruto, los toma de esas hojas y por eso se caen y se mueren. Y es un buen momento para hacer una defoliación, esto de darle más ventilación a las ramas, a la planta, que entre más luz en las flores de más abajo, porque bueno, es como simular en algún punto este proceso natural de la planta. ¿Hay un mate por ahí? Gracias. Bueno, la cuarta y la quinta semana es la más linda. Gracias. Bueno, esto es un gran cultivo, ¿no? Es un cultivo indoor. Me parece que esto sería lo ideal, ¿no? Muchas veces también vamos a estar en la cuarta semana, en la quinta, y no vamos a tener una flor así tan compacta, porque va a depender de la semilla, de la cepa que estemos utilizando. Y bueno, y después, obviamente, de nuestra mano, de nuestra experiencia. Siempre en el cultivo de cannabis es como se pueden ir sumando siempre muchísimas cosas, pero con muy poco podés cosechar tu planta y tener tus flores y saber que son de calidad. Pero bueno, la cuarta semana, me apuntás a flor. Soy zurdo. No tengo cogollo Soy todavía. zurdo. Bueno, acá lo más importante es esto, estar atento a las hojas, al color de las hojas. Esto sería lo ideal. Vamos a ver también que se empiezan a amarillar algunas hojas, es lo mismo en los nutrientes móviles. Pero estas hojas, este proceso, la hoja se pone amarilla, se seca y se cae sola. Si vemos que las hojas se amarillean o le salen manchas o en las puntas, no sé, se amarronan, se pueden poner en forma de garra para abajo, para arriba. Pueden ser o carencias o excesos. Las hojas amarillas o que se decoloran generalmente son carencias, y si tenemos una hoja muy verde con las puntas quemadas pueden ser excesos también. Pero bueno, eso también hay un montón de data en internet, como con la imagen específica de lo que le puede estar pasando a tu planta. Vamos a estar atentos entonces acá a eso, al alimento que le damos y que nuestra planta esté bien, que la veamos crecer. Sí, pasamos. Bueno, y esto lo voy a dejar, puede ser. La última etapa sería la maduración, que es, bueno, donde tenemos que estar muy atentos, porque es la etapa final para la posterior cosecha, ¿no? Cortar estos cogollos. Bueno, acá lo normal sería que totalmente esas hojas más grandes se pongan amarillas, ¿no? En la octava semana, puede ser antes, siempre dependiendo de la semilla. Y algo bueno para hacer es el lavado de raíces 2 semanas antes de cosechar, ¿sí? Ahora vamos a hablar de cuándo cosechar, pero más o menos para darnos una idea por semana, tener en cuenta eso, que antes de cortar la planta vamos a hacer un lavado de raíces para
El lavado de raíces consiste en regar 2 veces por semana sin fertilizantes, o sea, dejar de fertilizar la planta y lavar la tierra, sacarle las sales, el exceso de sales y bueno, y de minerales, ¿no?, que le dimos con los fertilizantes. Eso va a hacer que la flor tenga un mejor sabor y aroma. Bueno, acá también siempre estar atento a esas condiciones generales, ver plagas, ver si hay hongos, todo lo que pueda llegar a afectar la cosecha, ¿no? O lo que va a ser el proceso de secado y curado. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, si vengo muy... Sí, Luqui. Tema lluvias. Las lluvias, sí, gracias. Si cultivamos en exterior, las lluvias, las tormentas pueden llegar a ser un desastre con nuestras plantas y nuestra cosecha. Siempre es bueno resguardarlas, ¿sí?, armar un techo. Puede ser de un nylon, el común, el que encontramos en la ferretería. Se anda muy bien y no le quitamos luz. Pero sí es importante que no se mojen, más que nada en estas últimas semanas o ya a partir de la cuarta, donde el cogollo está más gordo, más pegajoso, ¿sí? Al tacto va a ser muy pegajoso esto y va a tener muchos aromas. Entonces, si se mojan, por un lado, esto tiene peso. Si se moja va a tener más peso y puede ser que la rama se quiebre. Otra cosa es que al ser tan grandes van a concentrar el agua y puede llegar a producir hongo, que es lo más común si los agarra una lluvia a este tipo de cogollo, ¿no? En este momento madurativo. Y bueno, ni hablar las tormentas, ¿no? Por eso siempre es bueno los tutores o atarlas. Y otra, Sí. cuando la planta está en suelo directo, no va con un lavado de raíces, ¿no? Lo podés hacer. Se puede hacer, pero Lo podés hacer siempre es más recomendable para la maceta o cuando se usan cuando se usan fertilizantes, sí, sobre todo. Con el tecito de banana igual no sacás eso. Claro, pero en la tierra, sí, en la tierra sí. Si es una buena tierra, eso por ahí. En tierra a mí me gusta siempre hacer como un pozo grande y aflojar toda la tierra. Un riego abundante, Y el- pero no es en sí un lavado, sino un riego abundante, una última etapa sin fertilizar. Claro. Le das más agua a la planta. Le das más agua y sí, le das más agua que en un riego normal. O sea, dejás que drene más el agua. Y importante eso, no encharcarla. La poda, Porque- hablan de la poda, la he visto. Y en la última etapa, no hay que zarparse tampoco tanto con la poda. porque Con la poda, hay hojas grandes que po- sirven po- también a la planta. ¿Vos decís para cosechar o antes? Y ahí, en po- esa etapa, antes de cosechar, antes de la Podemos semana, volver a la otra. Pero ahí Acá, sacar las hojas amarillas. ahí sacar las hojas amarillas, pero no la hoja Vemos la hoja casi más que nada se no poda quiere todavía. antes de empezar la flora para que llegue con su tamaño ideal. claro. Pero esto se hace en vegetativo. Esa parte es vegetativo. Sí, acá también podemos hacerlo. En la tercera semana de floración, ¿sí?, donde ya vemos el cogollo formado. Si tenemos una planta que no tiene muchas podas, ¿sí?, va a crecer como en forma de pino. Entonces, todas estas ramas de abajo, ¿sí?, van a formar un cogollito chiquitito, que si se lo sacamos, que era la poda de abajo, que dijo Lucas, vamos a hacer una que tenga más ventilación y otra que la energía que iba destinada a esa flor vaya en las flores de la punta, que son las... Más en una etapa vegetativa, no una parte de... No, por eso. Sería más de Es- foliación, de parte de floración. De foliación. Claro, de foliación, y podés retirar esas pequeñas flores, esa es la poda que podés hacer, de abajo. Porque ¿vale? la planta súper pelada, digamos así, a último momento, con miedo a los hongos, Sí. con miedo a eso, pero también se estropea bastante la calidad de las flores para que sacan todo eso. Igualmente también lo que haces con eso es concentrar la energía en copas. Claro. Hay un método que se llama rolling popping, que dicen por hacer cabezas de chupetines en las plantas, y es básicamente en vez de sacar una rama con muchos cogollos, es sacar un cogollo central enorme. Sí, había visto ese, quería saberlo más o menos. Sí, ahí Para mí es la ahí, pegan- Hilario, en la tercera semana, más o menos, o antes. O si no, ya después ya empieza a ser demasiado, son hojas que todavía sirven.
Sí, sí. Sí, y también eso, estresamos a la planta. Bueno, pasamos a la cosecha entonces. ¿Cuándo cosechamos? ¿Podemos volver al anterior? Porque vamos a hablar, bueno, ya sabemos que más o menos en estas semanas vamos a cosechar. Vamos a ver una planta así, ¿sí? Podemos estar atentos también a los terpenos, a los pistilos, perdón, que son esos pelitos blancos que hablábamos hoy. Esos pelitos se van a empezar a oxidar y se van a poner marrones, ¿sí? Cuando el cogollo más o menos está 50% con sus pistilos marrones y 50% blanco, también es indicio de que podemos llegar a cosechar. Pero lo mejor es mirar los tricomas. Los tricomas son las glándulas donde se almacenan los cannabinoides, ¿sí? O sea que es lo más importante de la planta, ¿no? Lo que buscamos, donde están esas propiedades. Los tricomas empiezan siendo transparentes, ¿sí? Los vamos a ver así con una lupa. Acá traje una lupita que se consiguen. Después hay cosas buenísimas que son para el celular, nada. Es para justamente esto, ver la maduración de los tricomas. Transparentes, el tricoma todavía está inmaduro, no tenemos que cosechar. Cuando sigue madurando se va a empezar a poner blanco, de un color lechoso, y este es el momento donde los cannabinoides alcanzan como el máximo esplendor del THC, ¿sí? El mayor potencial de THC está acá, en los tricomas blancos. Si el cogollo sigue madurando, ¿sí? Si no lo cortamos, los tricomas comienzan a ponerse ámbar, ¿sí? Que es un colorcito más amarronado, y ahí el CBD está en su máximo esplendor. Por eso se dice que para conseguir THC y CBD muchos cosechan con tricomas 50% ámbar y 50% lechoso. Pero eso depende también de los gustos de cada uno, ¿no? Sabemos, el THC por ahí es más eufórico, más psicoactivo, el CBD es más lo medicinal, lo relajante, lo narcotizante, ¿no? Bueno, siempre para cortar, tener en cuenta esto, ¿no? Depende para lo que busquemos para lo que sean nuestras flores, tener en cuenta los tricomas. Bueno, cortamos la planta. ¿Cómo la cortamos? Si tenemos una plantita así en maceta, vamos a hacer de la base, ¿sí? Esta es una planta que está cosechada ya, ¿no? Sí, ya está cosechada y tiene sus flores que están revestando. Correcto. Claro. Bueno, que vean cómo que los tricomas no se llegan a ver, no sé si tienen la lupa, pero para que se puedan ver los tricomas. Y después la cosecha, si tenemos una planta no muy grande, la cortamos de la base, ¿sí? Lo primero que hacemos, ¿querés pasar? No, Adri, está bien. Gracias. Vamos a sacar las hojas grandes de la planta, las que no están cerca del cogollo, que son las que no van a tener resina, no van a tener esos tricomas. Vamos a controlar las plagas en este momento, ¿sí? Pensar que cortamos para colgar a secar. Entonces, bueno, que no tengan bichos, que no tengan hongos, ¿sí? Esto es tomarse un tiempo importante porque, bueno, se puede echar a perder toda la cosecha, ¿no? En este proceso. Vamos a necesitar tijeras estériles siempre, guantes de látex, si tenemos que hacer una cosecha muy grande, las manos nos van a quedar todas pegajosas y negras por los tricomas y la tierra. Para eso los guantes de látex. Bueno, una bandeja que ahora les voy a contar para qué. Y muy importante, el lugar de secado, ¿sí? Pensar antes de cortarlo, también tener en cuenta el clima, ¿no? Si se viene una semana de mucha lluvia y de mucha humedad, tratar de anticiparnos a eso, ¿no?
pensar en esto, en las condiciones del secado. Tienen que ser entre 15 y 18 grados con un 60% de humedad, lo ideal. Después vamos viendo. Gracias. Y en un lugar oscuro y ventilado. Oscuro porque los tricomas se degradan con la luz, ¿sí? Se degradan con el calor si tenemos temperaturas más grandes. Lo que nosotros conseguimos con el secado también es, o sea, con un buen secado vamos a conseguir una cosecha de buena calidad, ¿sí? Si no tiene estas condiciones, seguramente baje la calidad de nuestra cosecha. Y por ejemplo, a mayores temperaturas, por ejemplo, los cannabinoides se evaporan arriba de los 27 grados. Los cannabinoides, los terpenos, los flavonoides, todas esas cosas que le dan aroma a la flor o sabor también, los podemos perder. Así que bueno, esto como condiciones ideales. Y bueno, creo que hay imágenes de cómo... A ver lo siguiente. Sí. Ahí está. Gracias. Ya apagó la luz. El nivel de oscuridad para secar, que no es, para ropero. Para secar y para las horas de oscuridad en la floración, tenemos que tener un diario y no lo tenemos que leer. ¿Sí? Si no se ve nada, mejor. ¿Sí? El descanso es como todo. Bueno, ¿dónde podemos secar? Esto sería lo ideal, que tener un espacio destinado justamente al secado de nuestras plantas. Pero bueno, siempre va a depender de la cantidad que cosechemos y de las posibilidades de cada uno, ¿no? Todos hicimos la cosecha en el armario, ¿sí? De nuestra plantita. Lo importante es que los cogollos no se toquen, ¿sí? Y tengan ventilación y oscuridad, ¿sí? Dentro de las condiciones ideales. Vienen mallas, que son estas, pero al ver esta foto, esta no es la forma correcta de secarlos, porque están todos amontonados uno arriba de otro y pueden generar muchos hongos, ¿sí? Acá lo que tendríamos que hacer es acostar las ramas, ¿sí? Que no se toquen, y cada 2 o 3 días, si lo hacemos de esta forma, ir girándolas, así la humedad sale de igual manera en todas las partes del cogollo, ¿no? Acá trajimos también, sí, bueno, no sé si pasarlo, si lo quieren ver, son florcitas secando también. No tenemos un lugar para colgarlas, o por ahí no conseguimos tener oscuridad total. Podemos hacer algo así, re casero, que haya ventilación, por eso las cortamos acá, las colgamos como un tender, ¿sí? Ahí voy a decir. Bueno, y este proceso va a durar entre 15 y 20 días también, dependiendo del clima, ¿no? Si vienen días de mucho calor, se va a secar antes. Si hay humedad, por ahí el proceso se va a alargar. Y bueno, y cuando nos damos cuenta que es el momento de almacenar, es agarrando una ramita, si quieren lo pueden hacer, agarrar una ramita, doblarla, y si cruje pero no se quiebra, es momento de retirar las flores y pasarlas al frasco. ¿Pero no se quiebra? ¿Se tiene que quebrar? Claro, se dobla, cruje, vos escuchás un crack, pero no se quebró la rama. Si se quiebra es que nos pasamos porque se secó demasiado. Siempre la idea en este momento es que la flor mantenga cierto punto de humedad, ¿no? No es que se seque totalmente. Y también siempre pensando en mejorar la calidad del sabor y el aroma.
que ¿Podemos justamente... poner un ventilador? Yo creo que no es lo recomendable, porque también se pueden oxidar los terpenos y esas cosas y afectan. Lo importante es que esté ventilado y que se mantengan esas condiciones, pero que con el ventilador aceleramos el proceso, entonces no es bueno. Pero puede ser bueno en caso de un día de lluvia. Quizá, claro, si hay humedad, eso puede, sí, tal cual. Bueno, entonces dijimos que cuando la rama cruje pero no se quiebra, es momento de pasar al frasco. ¿Para qué vamos a pasar al frasco? Para almacenar, ¿no? Tenemos una cosecha, un montón de frascos. ¿Qué hacemos con todo esto? No los podemos guardar todavía, ya una vez secado. Si los guardamos, nos pueden salir hongos, porque ese cogollo sigue manteniendo humedad. Y todavía también tiene mucha clorofila, ¿no? Que es lo que hace que por ahí el cogollo, no sé, al fumarlo sea más rasposo, al ingerirlo, no sé, en aceite tenga, bueno, primero que se usan curados, pero bueno, tenga más gusto a materia vegetal, ¿no? Eso es por la clorofila. Que con el curado, que consiste en separar y almacenar los cogollos en frascos de vidrio, en un lugar oscuro, por el mismo tema de los tricomas, ¿no? que se degradan con la luz, abriéndolos una vez por día durante 3-5 minutos para que esa humedad salga y se renueve. Después los tapamos y eso lo vamos a hacer durante 20 días, justamente esto, para terminar de liberar la humedad, permitir que la clorofila se descomponga, ¿sí? Y que los cannabinoides y terpenos, ¿sí? Sigan madurando, ¿sí? En este proceso los cannabinoides maduran, y bueno, también contribuye todo esto a la mejor calidad de las flores, ¿no? El curado es muy importante. De hecho, el THCA pasa a ser THC, o sea, es necesario para muchas cosas y vamos a utilizar las flores para un tratamiento no medicinal. Bueno, vamos a hacerlo con frascos de vidrio, ¿sí? Y los cogollos nos van a quedar así. ¿Podemos? Sí, no, lo pasamos. Sin mucha humedad, ¿sí? Con aroma, ¿sí? No están secos y es como que se conservan en gran medida como los cortamos, ¿sí? También es a los terpenos, que son los pelitos marrones, también eso, el curado le da, le permite terminar de madurar y mantener eso que queremos, que son los sabores, los olores y demás. Bueno, creo que ya terminamos. Después de 20 días... el manicurado fino me faltó, perdón. Antes de pasarlo al frasco, nosotros habíamos colgado las hojas sacando las hojas grandes, ¿no? Cuando cosechamos. Antes de pasar al frasco, lo que vamos a hacer es manicurar, que para eso era la bandeja. A cada rama... Caja. ¿Uno de estos? ¿En la planta? Pero está vegetando. Pero dale, no, uno de estos. Estos no tienen manicurado fino. Esta es re linda, no la corté. Bueno. Antes de llevarla a los frascos. Antes de, claro, cuando la sacamos y dijimos, esta flor está seca, a ver. Bueno, no, esta se pasó, mira. Igual acá no, generalmente es acá, donde están las flores. No se pasó, de hecho le falta. ¿Sí? Bueno, sacamos todas las hojas grandes y los colgamos, se secaron. Ahora vamos a hacer el manicurado fino, que consiste en retirar todas estas hojas de azúcar, le dicen, porque tienen muchos tricomas, están pegaditos al cogollo y se llenaron de tricomas.
o sea que las podemos utilizar para lo que queramos. Y las vamos a retirar, vamos a poner la bandeja, lo voy a hacer acá. Siempre, este era de alcohol, ¿no? Sí. Esterilizamos y cortamos todas estas hojitas. Nos retiramos porque, bueno, yo soy muy obsesivo a veces y se la saco antes, o trato de hacer el manicurado grueso lo más. Pero bueno, le sacamos todas estas hojitas, que no es como la parte del cogollo. Como que le vas dando semillas. Claro, lo limpias, lo despelucas. Necesita la peluquería esto. Claro. Eso sí. ¿Por qué el tupper? Claro. El tupper porque no tengo bandeja. No traje Porque la la bandeja. bandeja, tendría que hacerse arriba de una bandeja. Claro, ¿para qué? Para almacenar todo esto que cortamos. Si bien acá es mínimo, si tenemos una cosecha grande, podemos hacer un montón de cosas con estas hojitas que tienen los mismos tricomas que tiene el cogollo, ¿no? Pero bueno, ahí quedaría así, ahora sí. ¿Y por qué? Capaz es una pavada, pero si tienen lo mismo, ¿por qué se sacan? Porque depende por eso, el uso que le des. Si lo vas a fumar, esto contiene más clorofila. Si lo vas a vaporizar también. Para hacer el aceite es mucho mejor el cogollo. Porque, claro, generalmente es por eso, por la clorofila y la materia vegetal. Que no es lo mismo una hoja que la carne del cogollo, no sé cómo decirlo. El parte del fruto. Pero bueno, estos son todas las propiedades que están acá. Lo que usted hace es la crema. Porque el tema de la clorofila, que todavía, ya ahora con todo el avance que viene, se va a saber, antes se decía que la clorofila no era buena para el aceite. Hay un médico que decía que la clorofila no mataba a una persona, pero no se tenía que haber clorofila en el aceite. Entonces, la manura fina, vos la haces crema. Una crema. Hoy están descubriendo tantas cosas, empezar a ser legal, y casi todo el mundo se empieza a estudiar de una manera más consciente. Ya veremos. A veces el aceite se vuelve un poquito más que hojas, no pasa nada, pero bueno. Está bien lo que hacemos. Aguardamos, para algo van a seguir. Bueno, creo que terminé. Termina este proceso, enfrascamos y podemos almacenar. Siempre es bueno ir abriéndolo cada tanto para que siga cambiando la humedad. Pero bueno, cuando terminamos este proceso podemos almacenar el cannabis hasta un año. Vamos a tener cannabis de muy buena calidad. Generalmente entre los 3 y 6 meses, esos cannabinoides que están en esos cogollos van a seguir madurando. Entre los 3 y 6 meses alcanzan como la mayor potencia. Hasta el año se mantienen, después del año empiezan a perder propiedades. Lo mismo que los terpenos, que son todo lo que da sabor y aroma. O si no, lo que podemos hacer es curado, si tenemos la posibilidad de meternos en el freezer, ahí cuando lo saquemos va a tener el mismo estado que... Claro, no sigue madurando en el freezer. Después de los 6 meses lo mandás al freezer. Sería lo ideal, sí. ¿Y en cuánto tiempo se puede? Y yo creo que Lo que quieras. Ahora, y si queda en el frasco, ¿no? Queda enfrascado por 2 años. por 2 años siempre es bueno. No, pero no sirve, para él no sirve para fumar. Pero para todo lo que es aceite, pasado el año, 2, 3, 4 años, es muy bueno para el analgésico. Tiene muchas Claro, propiedades. pero justamente por eso, porque el tricoma sigue madurando, vieron cuando se ponía ámbar, sigue madurando y pasa más al CBD. En el mismo curado, o cuando está en el frasco, el cogollo sigue madurando. Entonces siempre se va poniendo como eso, más
analgésico, narcótico, más Y relajante. para lo recreativo tal vez no tiene un efecto tan psicoactivo, ponele. No, también. Bueno, ahí ya es entrar en otro tema, pero el THCA que tiene el cogollo cuando lo cortamos no es psicoactivo. Si nos comemos un cogollo crudo no te pega. Por eso cuando se fuma, se combustiona, se activa. Con este proceso, algo de THCA ya empieza a activarse, ¿sí? Y tampoco, pero si quizás después de un año ya un cogollo está en algún punto descarboxilado. Carboxilado. Me decía el médico que vino la otra vez acá, escuchaba así. Una pregunta más. Cuando si tenés cogollos con hongos, ¿qué se puede hacer con eso? Desecharlos. No, porque poder introducir el hongo. Sí, claro. Agradecer y al combo. Y cuando tocan los hongos, tampoco tocar el resto de la planta, porque el hongo que vos tocas, te haces por los hongos, esa sería la semilla, y si tocas el resto de la planta, lo seguís pasando por todo el resto. Entonces siempre cuando uno toca un hongo, la base de mano. Oxigenada, trazarlo, poner oxigenada en la planta. Sí, micorriza y tricoderma te olvidás de los hongos. Son hongos que se comen esos hongos. Sí. ¿Qué pasa cuando aparecen plagas en la última etapa de generación? Y es también, es una... A mí me pasó hace poco y es como feo. También, Lo que llorar, podemos hacer también. no vamos a pulverizar como hacemos en vegetación, pero podemos combatirla manualmente, agarrar un algodón, ponerle, si le estamos poniendo un producto y pasarle siempre por el en vez de las hojas, arriba, abajo. Y en el cultivo, por ahí más en las últimas semanas, yo les recomiendo que la miren todos los días, que hablen, que la vean, que Sí, la porque mimen. eso, pasaron 3 días que no la viste y por ahí ya te Claro, sí. Yo tengo una técnica para eso, que si ya cosechaste y la parte de adentro tiene plagas, no solo las hojas, si tiene las hojas, quita las hojas, no pasa nada. Pero si tiene adentro el cogollo, con guantes, ¿no? Agarras una rama y te pegas en la mano. Entonces vas a ver cómo los bichos van a salir volando. El tema es que rompes parte de la resina, cogollo, pero bueno, Algo es salvás. como lo que puedes salvar. Hay dos productos que son muy útiles de la de Boretá, que uno es el ABA y el del Confi, que están pensados para huerto casero, para el tomate, o sea, tiene una carencia muy leve en caso de que te pase. Renegué mucho con la arenita roja. Y yo soy el cultivo indoor. Con esos dos productos puedes salir adelante. Porque ya te digo, por más que estés ya con la flor ahí para casi para cortar, Claro. con una rociada me fue mejor que con el NIM y con el Claro. potasio. ¿Con cuál fue? Sí, Hay los dos productos de mamporeta, el ABA, AB larga A, y el otro se llama Confi. Y vos hablabas de qué pasa cuando guardás, tenés una muy buena cosecha. Estoy usando bóvedas chiquitas que mantienen la humedad adentro del frasco. Nunca el frasco lleno hasta arriba, siempre 2 o 3 centímetros de aire. Y hay unas bóvedas chiquititas que se venden en el grow que compensan, si te falta humedad, la elevan y si te sobra, la bajan. Y tienen algunas que tienen un testigo de color para saber cuánto tiempo te va a durar. Son buenas alternativas que, como bien decía ella, cada vez aparecen más soluciones para... Sí, tal cual, sí. Producto por eso. ¿Tiene eso, bro? Perdón, ABA y el otro. Que ahora viene este. Confi. Confi. Los dos, no, CONF y Confi. Son de mamporeta. Este de Mamoretá tendría que ser el Confi, pero ahora sacó una línea que es Bio. Es más orgánica que la anterior. Es lo mismo. Bueno. Digo que querés preguntar. La planta puede estresar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué le pasa a la planta? ¿Cómo de cuenta? Y el estrés es todo lo que la planta te demuestre que le está, no sé, que tiene una carencia o un exceso. No sé, si le falta agua, la planta se va a venir abajo, ¿no? Como cualquier planta. La luz, digamos, si le da la luz cuando tiene que estar oscura, ¿qué
cambia el sexo, ¿es algo de eso? No, puede retardar el crecimiento de la flor. Podemos ver que pasan 2 o 3 semanas y la flor sigue igual. Sobre todo el crecimiento. Empieza a revegetar. Claro, si tenés una contaminación muy grande puede ser esto, que empiece a pasar esto, que deje de crecer la flor y empiece a revegetar, que es pasar de nuevo a la etapa de vegetación y empieza a ramificar y sacar hojas nuevas y a seguir creciendo, claro. Bueno, eso también puede pasar, algo del cambio de sexo, también por un estrés lumínico la planta se puede transformar en hermafrodita, o sea, puede ser siempre y más. También puede pasar fenotrigo, que es cuando el cogollo no crece compacto, sino crece como trigo, que básicamente sirve igual, pero no se busca como resultado. Sí. Adri, bueno. Adri tuvo su primer cultivo. Están, a ver, hay un montón, pueden estar en cada tema, afinar todo lo que quieran. Pero es mi primer cultivo y ella tuvo su primer cultivo. ¿Por qué no tuviste plagas también? Contá un poco. Bueno, yo, para más que nada también para decirles que no es complicado, porque yo veía todo así como es, digo yo, no es complicado, qué es lo que hay que echarle, qué es lo que el agua, que el aire, que todo. Y no, yo dije, bueno, me mando. Así que, pero no, es fácil, no es tan complicado. Obviamente hay dudas que se presentan y bueno, yo voy a los chicos que me guiaron, siempre duda, es más, ni sabía cuándo era macho, cuándo era hembra, así que ellos me fueron guiando qué es lo que tenía que ver, qué no, hasta que bueno, sí, tuve la dificultad que se presentó un macho, tampoco sabía, porque yo veía la florcita, dije debe ser eso, y no, era como explicó, que era como una banana, lo que es el macho. Esa tuve que sacarla, así que bueno, pero sí, dudas van a presentarse, pero no es nada complicado. Es lo que yo para mí veía. Así que bueno, eso es.